Y como siempre digo, eran los abuelos los que nos contaban historias, cuentos y leyendas que los abuelos de ellos alguna vez les habían contado. Y esta historia, o mejor dicho, esta leyenda, porque eso sí, es leyenda más que historia, les cuento más o menos como me la contaron. Debemos imaginar a 2000 incas, todos en sus caballitos de totora, cientos de embarcaciones cruzando los mares. Al mando iba el legendario Tupac Yupanqui y a su lado un jovencito, Tito Cusi Hualpa, el que luego sería conocido como el Rey Joven, el que sería conocido como Huayna Cápac. De él vamos a hablar hoy, aquí desde casa, con Cuenca en Cuentos, este proyecto de investigación de leyendas y tradiciones, de personajes populares e historias que la narración oral de cuencanos y cuencanas nos traen hasta nuestras épocas. Y si bien de hoy vamos a hablar de alguien que no es necesariamente cuencano, porque más bien él debería ser de Paucarbamba. Recuerden los amigos de Cuenca y quienes nos ven desde otros lugares, que donde hoy es esta ciudad de Santa Ana de los Ríos de Cuenca, en otra época estuvo la Huapondelic de los Cañaris y la Paucarbamba de los Incas. Cuando llegaron los conquistadores españoles, la Tomebamba. Hoy, la Cuenca. Y así pues les contamos también a través de las páginas del colectivo artístico Barojo, de las páginas del Departamento de Turismo y Cultura de la Arquidiócesis de Cuenca y de la Mandrágora Radiocultura. Les agradecemos por acompañarnos y vamos a hablar un poquito de este personaje legendario que existió antes de que Cuenca fuese Cuenca. Huayna Cápac, que como les decía hace un momentito, su nombre antes de ser rey era Tito Cusi Hualpa. Y Cusi, seguramente muchos y muchas cuencanas reconocerán el Cusi. Cusi que significa sonriente, alegre. Hay que imaginarnos en esta Paucarbamba, en esta valle florido, que era la ciudad en época inca, a un niño. Muchas veces hemos pensado en Huayna Cápac como este gran guerrero, pero en esta tierra primero era un niño como cualquiera de sus hijos, un niño como cualquiera de aquellos que vemos correteando por las escuelas y los parques de la ciudad. Hay que imaginarnos un poquito allá, en esas otras épocas, en esos años de antaño, cuando el ejido era todo flores, cuando allá, por el barrio que ahora conocemos como de Pumapungo, estaría correteando pues un niñito, una cosita así chiquitita. Ahí estaría este Cusi, este guambrito pues, el hijo del Inca, porque saben que Tupac Yupanqui, con sus expediciones para conquistar el norte del imperio, lo que se llamó el Tahuantinsuyo, pues dicen que trajo a la familia real. Y hay quienes aseguran, ahí les dejamos la tarea a los historiadores, pero hay muchos que dicen que sí, que en esta tierra nace Tito Cusi Hualpa, o sea, Huayna Cápac. Y que siempre fue así sorprendente el muchachito, porque ya desde jovencito, a pesar de que era uno de los hijos menores, ahí estaba acompañándole el taita, pues, en estos viajes de expedición, en estas batallas para ir, pues, conquistando nuevos territorios. Así pues nos cuentan de él, ¿saben? Y por eso nos dicen que ya cuando Tupac Yupanqui muere, le deja el trono a él, al Huayna Cápac. Ahí queda entre chisme y chisme, que no fue tan fácil, verá, que sí hubo ahí algunas maniobras dentro de las familias reales, que hay unos que otros, mamitas del uno, mamitas del otro hijo, de los que podían ser herederos, ahí estaban pues conjugándose entre ellas para conseguir que su hijo sea pues el rey. Hay hasta los que dicen
que le envenenaron al Tupac Yupanqui, pues. Y si no es por el tío de Huayna Cápac, que casi le matan también al Huayna Cápac. Pero finalmente el tío lo defiende, el tío lo salva y Huayna Cápac se convierte en rey. En el Inca, pues. Y al Inca, pues este rey joven, este Huayna Cápac, pasa unos años en Cusco antes de volver hacia el norte. Cuentan que fue un guerrero tan valeroso que logró pacificar ya las tierras conquistadas por su padre, lo que ahora estaría el Ecuador. Ahí dicen, pues, que como los cañaris eran tan bravos, tan valientes, para congratularse con ellos, los nombró parte de la Guardia Real de los Incas. Que ahí estaban, pues, entre los principales soldados de guardia de Huayna Cápac, los cañaris. Y con estos ejércitos valerosos, se dirigió Huayna Cápac a conquistar el norte, a buscar el punto donde el sol caiga verticalmente, donde no exista sombra en solsticios. A las tierras de los Xiris iba en búsqueda, y Huayna Cápac nos dicen que tuvo un enfrentamiento muy duro con los caranquis, que fue tan cruel la batalla, que hubo muchos, cientos, quizá miles de muertos, y que los cadáveres cayeron en una laguna. La laguna de sangre, o como conocemos ahora, Yaguarcocha. Ahí en el centro de nuestra patria. Y entonces se dirigió pues Huayna Cápac, este inca cuencano. Imagínense ustedes, los Xiris en Quito, preparados para la defensa, con Pacha, la reina, la princesa Xiri, esperando la llegada de la tropa imperial de los incas. Imagínense en los valles cerca de Quito, avanzando estas tropas. Hay un músico, está Diego Luzuriaga, quien hizo una composición musical imaginándose esta llegada de Huayna Cápac. Imagínese usted también unos sonidos en los valles. Miles de tropas incas. Y en Andas, Huayna Cápac, avanzando hacia Quito. Y en Quito, Pacha, la princesa Xiri mirando. El encuentro de dos potencias. Los valientes cañaris en medio. El Inca de Cuenca llegando a Quito. ¿Y saben qué cuentan? ¡Que perdió la batalla! Que perdió no por una confrontación militar, sino que sucumbió el Inca ante los encantos de la princesa Xiri. Que Huayna Cápac no pudo resistirse y quedó totalmente enamorado, prendado del corazón de Pacha. Y ahí se consiguió la unión entre el norte y el sur. Y así los incas llegaron a estar en la tierra donde el sol cae vertical. Dicen que Huayna Cápac tan contento estaba de esta unión que hizo celebraciones enormes en todo el imperio, y que la misma ciudad de Paucarbamba, donde ahora estamos pues en Cuenca, fue agasajada, que Cuenca le decoraron sus palacios en lo que llamamos Pumapungo. También Ingapirca, si usted ha ido ahí en la provincia del Cañar, que todas estas regiones australes del Ecuador fueron finamente decoradas por la alegría de Huayna Cápac. Que ahí con la princesa Pacha tuvo a su hijo, al Atahualpa. Y hay una linda leyenda también que contaré ahora sobre el Atahualpa. Es que nos dicen que el Atahualpa, pues, otro niño picarón en su época de infancia, ahí, bajo el cuidado de sus padres, del Huayna Cápac y de la princesa Pacha, estaba jugando con un arco y flechas, cuando de pronto vio volar una guacamaya. Entonces tomó la flecha y orgulloso el niño, orgulloso el Inca, llevó la guacamaya atravesada por su flecha
a mostrárselo a Pacha y a Huayna Cápac. Pero sus padres no lo recibieron con alegría. Era la primera vez, dicen, que Huayna Cápac, este cusi, no sonreía. Y Pacha, toda amorosa como madre ecuatoriana, le explicó a Atahualpa: las armas se usan para derrotar al enemigo que viene armado, pero nunca para lastimar a la naturaleza ni a ningún ser indefenso. Y recuerda eso siempre, Atahualpa, y para que no lo olvide. Y para que no lo olvide, le puso una pluma de la guacamaya en su cabeza. Y nos cuentan que Atahualpa toda la vida llevó esta pluma, esta enseñanza que sus padres le dieron. Porque asimismo Huayna Cápac dicen que había aprendido de sus padres y tanto cariño les tenía. Tanto cariño les tenía que aquí, en Cuenca, en la Paucarbamba que ellos llamaban, aquí vino a poner una estatua de oro de su propia madre, de la Mama Ogllo. Ahí en donde ahora es Pumapungo, en alguno de esos rincones, estaría una estatua de oro de Mama Ogllo, recordando siempre ese amor infinito que Huayna Cápac tuvo por su madre. Y con su padre también, porque fíjese que cuenta la leyenda, y así comencé hoy el relato, cuenta la leyenda, que cuando Tupac Yupanqui conquistaba todas las tierras del norte, llegó hasta las playas, y en las playas le contaban que hay unas islas ahí viajando hacia el este. Y entonces armó un enorme ejército, un ejército de exploración, un ejército que navegaría los mares en estos caballitos de totora, en estas antiguas embarcaciones hechas con totora, que todavía las podemos ver en varias playas, en playas del Perú sobre todo. Y embarcados en esos caballitos de totora, imagínense, dicen que eran más o menos 2000 incas, algunos cientos de barcos navegando hacia el este. Y ahí estarían. Y dicen que llegaron a islas allá en la Polinesia, que incluso hay una isla que tiene la leyenda del dios Tupa, del rey Tupa, que llegaría nuevamente para traerles sabiduría. Y que cuando regresaron, pasaron por la isla de Pascua, y que en Pascua se tiene también construcciones al estilo inca y la leyenda del rey Tupa. Y que llegan pues de regreso al Tahuantinsuyo, trayendo hombres de piel oscura, de las mismas tierras de Oceanía, trayendo el caparazón de las tortugas. Dicen que incluso traían la mandíbula de un caballo, que todos estos animales exóticos conocieron los incas explorando los mares. Y entre ellos, el pequeñito, más o menos quizá de unos 10 años, el Tito Cusi, o mejor conocido por nosotros como el Huayna Cápac. Ahí se les llenó pues de este espíritu de respeto y cariño a sus padres y de estas ganas y ansias de explorar y conocer el mundo. Y así pues Huayna Cápac fue creciendo y así se volvió quizá en uno de los más importantes incas. Nos dicen que un día soñó una profecía, que llegaban los barbudos en casas que flotaban, que llegaban a tierras de los incas. Quizá Huayna Cápac sabía claramente lo que se venía, y algunos dicen que estaba organizándose para recibir a estos extranjeros. Pero la suerte no acompañó al imperio inca, porque nos cuentan que el heredero de Huayna Cápac no era ni Huáscar ni Atahualpa, que era Ninan Coyuchi, el primero de los hijos de Huayna Cápac, el que lo acompañaba a todas sus exploraciones y todas sus batallas. Pero
Cuando cuentan que más o menos Pizarro llegaba por primera vez a costas de lo que ahora sería el Ecuador, a las costas sudamericanas, y trazaba con la espada una línea en la tierra diciendo: al norte está Panamá con su pobreza, y al sur está el Perú con su riqueza. ¿Quién se suma? Y cruzó él la línea hacia el sur, y otros 13 fueron con él, Pizarro y los 13 de la fama. Que mientras eso sucedía en las costas, en las montañas de los Andes, de lo que ahora es el Ecuador, la enfermedad se había regado. Cuentan que la viruela, que vino con los españoles y que ya se había propagado ahí en Centroamérica por lazos comerciales, llegó a Sudamérica, y que los mismos incas, Huayna Cápac y Ninan, se enfermaron y murieron a causa de la enfermedad. Pero hay otros, los chachapoyas, que por narración oral cuentan otra leyenda. Dicen que no murieron por viruela, que ahí entre ellos había un curandero, Chuquimis, y que este curandero era el preferido de Huayna Cápac. Y cuando Huayna Cápac se enfermó de esta extraña dolencia, llamó al curandero, que le traigan al curandero, pero el curandero, que estaba lejos, les dijo a sus hombres, a los mensajeros del Inca: yo no voy a poder llegar a curar al Inca, pero lleven ustedes estas pociones hechas con hierbas, y con esto van a curar al Inca. ¿Qué pasó en el camino de los chasquis? No se sabe, pero hay quienes cuentan que Huayna Cápac recibió la medicina y al tomarla murió envenenado. Hay quienes dicen que la bebida fue hecha, entre otras cosas, con una gran porción de floripondio. Ya saben, acá en Cuenca se dice: bajo el árbol de floripondio no se te ocurra descansar, no vaya a ser que nunca te vayas a levantar. Esas mismas florcitas con las que se hacen algunas drogas que te dejan atontadito, y que hace algunos años atrás teníamos a varios delincuentes usando estas florcitas para drogarnos y obligarnos a sacar el dinero de nuestros cajeros. Pues esas florcitas dicen que fue el ingrediente principal de la bebida que dieron a Huayna Cápac y que por eso murió. Y cuando volvieron los incas, los que eran parte de la familia real, a exigir explicación a este curandero, que lo encontraron también muerto. Y queda en el misterio: ¿quién mató a Huayna Cápac? Normalmente lo que nos cuentan es que Huayna Cápac quiso venir a morir en su propia tierra, en su Paucarbamba. Algunos dicen que tal vez fue en el valle de Yunguilla donde perdió finalmente la vida, y que pidió que su cuerpo sea llevado hacia el Cusco, pero su corazón, en copón de oro, que se traiga y se ponga en las tierras de Quito. Pero un último detalle y una última leyenda de Huayna Cápac casi me olvido de contar. Porque no ve que en estas batallas y en estas guerras que él desarrollaba hacia el norte, un día se enfrentó con los hombres escorpión. No, en serio. Porque una de las tribus del norte se llamaba a sí mismos los hombres escorpión. ¿A qué no sabe de quiénes hablo? Hombre escorpión era Pasto. Los pastos, la tierra de pasto que conocemos al sur de Colombia. Ellos, los hombres de escorpión, se enfrentaron pues con Huayna Cápac. Los principales generales incas rodearon el pueblo y atacaron, y fue fácilmente derrotado el pueblo de los pastos, pero resulta que el ejército grueso de los pastos estaba escondido. Y devolvieron el golpe a los incas cuando estos se creían triunfadores. Y tal fue el susto de los incas que en su retroceso para tratar de salvar la vida, los mismos orejones, la guardia imperial, asustados,
hacen caer al Inca. Porque, por si no lo sabía, cuando iban a las batallas, el Inca debía estar llevado en andas. Estaba sentado en su trono dirigiendo la batalla. El Hijo del Sol jamás debería tocar el piso. Pero en esa huida de los incas, los orejones dejaron caer a Huayna Cápac, quien enojado dejó de tratar con cariño a los orejones. Y los orejones, resentidos también, decidieron abandonar a Huayna Cápac. Se retiraron y se iban de regreso hacia el Cusco, ofendidos por el trato de Huayna Cápac. Y al cruzar por Paucarbamba nos cuentan que Huayna Cápac solicitó: saquen a la estatua de Mama Ocllo. ¿Se acuerdan que les decía? La estatua de Mama Ocllo, la estatua dorada que estaba en Pumapungo. Y sacaron la estatua y la dejaron en el camino antes de que lleguen los orejones. Y cuando los orejones llegaron, vieron a Mama Ocllo parada frente a ellos. Y con algún artilugio hicieron que Mama Ocllo les hable. Y Mama Ocllo les dijo a los orejones que por orden de ella misma debían volver al servicio de Huayna Cápac. Y así sucedió. Los orejones volvieron y le dijeron a Huayna Cápac: preferimos servirte a ti aunque nos ofendas, antes de ser hijos malcriados y malagradecidos. Por eso, Huayna Cápac armó toda una fiesta para agradecer a Mama Ocllo y hacer la paz con sus orejones, con su guardia real. Y esos, más o menos, para no irme pasando mucho del tiempo, son unos cuentos que nos contaban de Huayna Cápac y de lo importante que era un rey fuerte y sabio. Imagínense qué hubiese sucedido si Huayna Cápac y Ninan Coyuchi no se enfermaban. Si la llegada de Pizarro no hubiera sido coincidencial con una guerra civil entre hermanos, sino que todos estos pueblos estén unidos bajo líderes con experiencia, con sabiduría, líderes con la confianza del pueblo. Otra hubiera sido la historia. Y ya como último chisme, ¿saben qué les cuento? Porque acá no mucho se ha oído, pero en la tierra en la que yo nací, algo se sabe. Parte del tesoro de los incas dicen que está escondido lejos de este país. Porque vino a estas tierras un ciudadano húngaro que se hizo pasar por príncipe. Y así, haciéndose pasar por príncipe, se casó con una de las descendientes de Túpac Amaru, o sea, de los descendientes de la familia de los incas. Y que cuando comenzaron las revoluciones de Túpac Amaru en estas tierras, en las tierras del sur, pues huyeron llevándose parte del tesoro para que no vayan a matar a este descendiente inca. Y que ese tesoro se escondió en un castillo italiano y después pasó a un castillo al sur de Polonia. Y ahí en Polonia, en los años 80, descubrieron en el castillo un tubo de plomo y dentro del tubo unos quipus. Esta escritura de los incas, que por nada del mundo debían tener los reyes polacos, pero que allá estaba en el castillo. Y los últimos chismes cuentan que descifrando estos han logrado saber dónde está el tesoro de Atahualpa. Hay un poco de leyendas y de historias les dejo sobre los que habitaron esta tierra antiguamente, sobre nuestros incas, sobre nuestros cañaris, nuestros chiris, los antepasados de estas tierras. Un gusto saludarle, don Fausto, que me está escribiendo, y agradecerle a Natalie Fares, también a Lucho Pelucho, que me sigue saludando y visitando, y al Rubén Torres. Ahí supongo que desde Loja estás, Rubén. Grandes saludos para ustedes, queridos y amigos y amigas. Aquí una de mis exalumnas que me está ahí mandando un fuerte abrazo.
Querida, muchos abrazos también para ti. Y pues la Prisi Vázquez desde Yunguilla, a ver si te encuentras ahí, pues al fantasma del Huayna Cápac, ¿no? Que me estás diciendo cusi a mí. No, yo no soy tan cusi, ¿no? Ustedes son más cusi que yo, no se hagan chiquitas. Así que nada, ahí contándoles un poco por qué esta tierra es mestiza. Tenemos aquí, pues, de los barbones, pero tenemos también de los incas y de los valerosos cañaris. Así que vale la pena recordarlos también en nuestras memorias un poquito. Ahí queda contado un poquito del Cuenca en Cuentos de este día. A ver también si contamos de los cañaris un poco más en una de nuestras próximas ediciones. Muchas gracias a todos y a todas por acompañarnos y nos seguimos viendo pues todas las tardes a las 4:15 y también les recuerdo puede poner el hashtag Fogatas de Cuentos y ahí muchos narradores de muchos países estarán contando sus historias, sus tradiciones, sus leyendas. Muchas gracias a todos y todas. Un abrazo muy fuerte y un saludo para todos.